Dios le bendiga. La enseñanza que estamos compartiendo ahora es ten cuidado con la codicia, la avaricia y el egoísmo en tu vida. Amén. Eso es lo que estaremos compartiendo. Es un gusto poder servirle y gracias por su humildad. Estoy aquí para servirle y sembrar un granito de arena en el reino de Dios y contribuir con la palabra del Señor. Amén. No pretendo enseñarlo todo, solo estoy aquí compartiendo un poquito como muchos siervos lo están haciendo. Amén. Así de que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Ten cuidado con la codicia, la avaricia y el egoísmo en tu vida. Y para empezar, le voy a leer lo que dice en Lucas capítulo 2, en el verso 15 al 21. Luego Jesús les dijo: aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Verso 16. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo: esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar ahí toda mi cosecha y todo lo demás. Eso dice en el verso 18. Verso 19. Me diré a mí mismo: tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Verso 20. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás, y entonces ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Verso 21. Esto es lo que pasa con los que consiguen mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Amén. Eso es algo muy importante. Vemos lo que dice, lo que hace la codicia, la avaricia y el egoísmo en una persona. Y eso es algo muy importante. Y le voy a dar la definición de lo que es la avaricia en la vida de una persona. La avaricia, uno de los puntos es querer las cosas equivocadas. Eso es lo que lleva a una persona con un espíritu de avaricia en su vida, es querer las cosas equivocadas. Es algo muy importante cuando no hay dirección de Dios, cuando no nos dejamos guiar por Dios, no tenemos contentamiento, no estamos contentos con lo que tenemos y entonces viene un deseo por las cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque es querer el poder sin la disposición para servir. ¿Para qué quiere poder? ¿Para qué quiere un liderazgo? ¿Para qué quiere tener éxito si en su corazón no está la disposición de servir, sino que le sirvan a usted? Eso es un error, es algo erróneo que se puede manejar en una mente de alguien que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor y no está haciendo las cosas correctas. Otro es querer el control para poder ser el centro de todo. Eso es querer el control para ser el centro de todo. Y eso es un problema. Otra cosa es querer riqueza exclusivamente para uno mismo. Como lo vemos, lo que acabamos de leer. Querer riquezas exclusivamente para uno mismo, sin la disposición de compartirlas con alguien más, con el prójimo, con su familia. Simplemente es pensar en uno mismo. Otro es querer gloria y elogios de los demás, ¿verdad? Porque se cree que entre más tiene, más va a recibir gloria de los demás o más va a ser elogiado por los demás, y eso es un error. Otro punto que nos ayuda a entender que es la avaricia es querer cosas correctas por razones equivocadas. Hay veces se quieren las cosas correctas, pero por razones equivocadas. O sea, si vamos a querer lo correcto, que sea por razones correctas también, no por razones equivocadas. Por ejemplo, Pablo escribió: si alguno anhela obispado o ser anciano, buena obra desea, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el problema es que muchos desean obispados o desean
ser un anciano, ser un pastor, un apóstol, pero por razones equivocadas, no por servir en el reino de Dios, sino lo anhelan porque creen que de esa manera pueden sacar ventaja y poder hacerse de ganancias deshonestas o utilizar el evangelio de Dios para poder sacar provecho y así poder no predicarlo por amor, sino por amor a las almas o por amor a las personas, sino por amor a ganancias deshonestas. Eso es, la Biblia dice que el obrero tiene derecho, ¿verdad?, de un salario, pero que esa no sea la motivación por la cual tú estás en el ministerio, por la cual usted le está sirviendo a Dios, que no sea llevar gente incluso a la iglesia simplemente por querer ser mejor que la iglesia de al lado, porque eso es un problema. Quiere las cosas correctas, pero las motivaciones son razones equivocadas. Entonces, querer causar impacto es bueno, pero debes quererlo por las razones correctas. Y eso es algo muy importante que usted debe de entender. Si lo quieres por propósitos egocéntricos como el reconocimiento personal o el poder sobre los demás, eso es codicia. Eso es codicia. Eso no es lo correcto que se está haciendo. Otra de las cosas que debemos entender para alejarnos de todo esto es que querer las cosas correctas en el momento equivocado. A veces queremos las cosas correctas, pero en el momento equivocado, no conforme lo que nos enseña la Biblia o no en el momento de Dios. Y cuando tomamos las cosas en el momento de nosotros y no en el momento de Dios, vamos a sufrir y eso va a traer consecuencias a lo largo de nuestra vida. Es algo muy importante. Por ejemplo, una pareja joven dice: amamos a Cristo y nos amamos el uno al otro. Nos hemos comprometido a una vida juntos, vamos a casarnos dentro de 3 meses, pero queremos acostarnos juntos ahora. ¿Se da cuenta? O sea, quieren las cosas correctas, la relación, una intimidad, pero antes de tiempo y no en el momento correcto, que es después del casamiento. Y eso es algo que es correcto, pero en el momento equivocado. Y eso es la codicia. La avaricia te lleva a obtener cosas correctas, como el dinero es una bendición, pero lo apresuramos y lo aceleramos, como por ejemplo, hoy en día vemos cuánta gente enseña del éxito de la noche a la mañana. No existe eso, eso no existe. El éxito de la noche a la mañana no es que usted lo mete en un microondas y ya lo sacó. El éxito es un proceso de todos los días. El liderazgo es el proceso de todos los días. No es de un evento, no es de un suceso, sino se trata de un proceso por Dios en nosotros. Entonces, ellos quieren cosas correctas por razones adecuadas, pero lo quieren en el momento equivocado. Y eso es codicia. Y ese es un problema. Otro punto es querer las cosas correctas, pero en cantidades erróneas, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Querer comida, querer vestido, querer techo, esas son cosas correctas, pero en cantidades erróneas. Y ese es el problema. ¿Cuánto es bastante para nosotros? Y como no lo sabemos, respondemos más. Y todo el tiempo queremos más, y no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y ese es el problema, porque como al querer las cosas correctas, pero en cantidades erróneas o equivocadas, la codicia es querer más de lo necesario para cubrir tus necesidades y realizar la tarea que Dios te ha encomendado. Y eso es algo muy, muy importante. Usted tiene que diferenciar entre qué es una necesidad y qué es un deseo, ¿verdad? Una necesidad es aquello sin lo cual usted no puede vivir, y un deseo es aquello que si usted no lo obtiene, igual seguirá viviendo. Usted puede vivir sin 20 pares de zapatos, usted puede vivir sin tener 5 casas, usted puede vivir sin tener tantos millones en el banco, ¿verdad? Por eso es que la oración del Padre Nuestro anula la codicia y la avaricia, porque en la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Por eso Pablo dice: mientras tengamos techo, ¿verdad? Comida, ¿verdad? Dice él, y abrigo, estemos contentos con eso.
Y no, esto no es de conformismo, sino es de no perder el gozo por aquello que tú no tienes. Se lo repito una vez más. Esto no es conformismo, no es ser uno conformista, sino que se trata de la doctrina del contentamiento, de no perder el gozo por aquello que tú no tienes. Y cuando tú pierdes el gozo por aquello que tú no tienes, entonces caes en la miseria y en una pobreza, porque no hay nada más triste que tener esa mentalidad. Es algo muy importante. Comprende lo siguiente: querer más de cualquier cosa aparte de Dios nunca saciará el anhelo de realización que Él ha puesto en tu interior. Cuando usted quiere más de las cosas, cosas que las pone como antes que Dios, eso no lo va a llevar a usted a el cumplir o a saciar el anhelo de una realización que Él ha puesto en su interior. Y eso es algo muy importante. Creemos en los milagros, creemos en la prosperidad, creemos en todo eso, pero si Dios no me prospera, si Dios no hace el milagro en mi vida, yo seguiré creyendo en Él. Y eso es la clave, ¿verdad? Se lo repito una vez más, creemos en los milagros, creemos en la prosperidad, creemos que Dios bendice, pero si Él no me hace un milagro, si Él no me prospera, igual seguiré creyendo en Él. Como dijo Job, aunque Él me matare, en Él seguiré confiando. Eso es estar contento uno como uno es, como Dios lo tiene a uno. Amén. Eso es algo muy importante que debemos de entender nosotros, que es algo muy importante. Y lo mismo es, esto se aplica a todo. Y vemos que Dios va a llamar a todos a cuenta y va a pedir cuentas. Si usted es alguien que está trabajando para alguien y usted ve injusticia de alguien que tiene codicia, avaricia, de un jefe de trabajo, el dueño de una empresa hacia usted, no se desespere, hermano o hermana, y siga confiando en Dios. La venida del Señor está cerca y eso es algo muy importante. Así es de que Dios hará justicia. Y si usted que me está viendo, usted tiene una empresa, el fundamento de una empresa es mantenerse al día. Eso es el fundamento de una empresa, la base de una empresa de su estabilidad es mantenerse al día. O sea, si usted tiene una empresa y usted tiene tantos días, tantos meses de no pagarle a sus trabajadores, usted es una persona injusta y eso tarde que temprano Dios lo va a juzgar. Se lo digo esto basándome en una escritura, lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 1 al 5, dice: ahora escúchenme ustedes los ricos, lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. Verso 3, el dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Verso 4, ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores. Y el Señor Todopoderoso ha oído la protesta de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Verso 5. Ustedes los ricos han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Tanto han engordado que parecen toros y vacas listos para el matadero. El Santiago usa una figura para poder ver cuál va a ser el pago, cuál va a ser el castigo para la gente codiciosa que es capaz de no pagarle a sus trabajadores con tal de obtener nada más para ellos. Porque una persona con codicia es una persona que tiene avaricia, siempre está pensando solamente en ella misma. Otra de las cosas, la avaricia, que viene del latín, es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Desde un punto de vista religioso se trata de un pecado y de un vicio que ya trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable. Eso es algo muy importante. La avaricia se diferencia de la codicia, ya que esta última, la codicia, se supone el afán excesivo de riquezas, aunque sin la voluntad de atesorarlas. Los seres ávaros pretenden acumular todo tipo de bienes materiales, pero no están dispuestos a gastarlos o compartirlos con alguien más. Como vemos de la escritura que leímos en Lucas, él tenía mucho, en vez de
compartirlo con alguien más, lo atesoró, hizo más grandes sus graneros, porque solamente pensaba en él mismo. Le leo lo que dice Josué capítulo 7, verso 21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos de plata, y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Dice acá, y vemos que él entró en la codicia y vio esto, y tanto que lo deseó, lo tomó, y eso es algo muy importante que vemos que no deberíamos de hacer. Miqueas capítulo 2, verso 2 dice, codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Es algo muy importante que debemos de entender. Y esto no solamente afecta la gente fuera de la iglesia, esto afecta dentro de la iglesia de Dios. Por eso Pablo hace una advertencia en Efesios 5:5, dice, bien saben ustedes que nadie que tenga, dice, relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca estén satisfechos con lo mucho que tienen, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar un ídolo. Se lo repito más. Pablo dice que tener relaciones sexuales prohibidas y no estar satisfecho con lo que uno tiene es lo mismo o es tan malo como adorar un ídolo. ¿Se da cuenta? Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Por eso esto es tan importante que nosotros entendamos y nos apartemos de la codicia, la avaricia y el egoísmo. Primera de Samuel 2:29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de las principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Eso es lo que nosotros vemos. Si usted es un líder sirviendo en el ministerio de Dios, y todo lo que usted sabe, nunca debe de ver simplemente por los suyos, como dice Samuel, y lo hizo el sacerdote esto. Siempre le dio prioridad a sus hijos tomando de la ofrenda que llevaban para Dios o para distribuir en el pueblo del Señor. Lo tomó simplemente solo para sí mismo. En Oseas capítulo 4 verso 8 dice, del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. No se habla tanto del pecado dentro de una iglesia, porque mientras la gente esté llevando su dinero o esté llevando su diezmo, su ofrenda, no se habla de pecado. ¿Por qué? Porque el temor es que si alguien se le reprende por su pecado, la gente se va y entonces la iglesia perdió una entrada de dinero. Y eso no debe de ser así. Si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, y usted, si hay algo que usted tiene que hablar, es la verdad. La verdad sin perder la ternura, la verdad con amor, pero no puede decir que ama y no decir la verdad, porque eso es hipocresía. Y eso es algo muy importante. Y es lo que estamos viendo hoy. Se habla más de éxitos materiales, pero no se habla de corregir al pueblo del Señor para abandonar esa vieja naturaleza y servir a Dios con honestidad e integridad. En 1 Tesalonicenses 2:5 dice, como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas, dice el apóstol Pablo, para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Pablo decía, nosotros jamás les hemos dicho cosas lindas o jamás les hemos hablado de una manera tan dulce, simplemente para estar bien con ustedes, ¿verdad? Dice, ni tampoco los hemos tratado de convencer, ni los hemos engañado para ganar dinero. Y es lo que se puede ver en estos días. Así es de que si usted es un pastor, su trabajo es cuidar la iglesia. Si tiene que entrar en disciplina en la iglesia con alguien, lo tiene que hacer. No ame más las cosas materiales que las almas. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. 1 Timoteo 3:3 dice, no debe ser, dice, está hablando de los ancianos o de los diáconos, no debe ser borracho, dice, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero.
Primera de Timoteo 3:8 dice, los diáconos deben de ser gente respetable, no deben de mentir, dice, ni deben ser dados al vino, ni deben estar preocupados por ganar dinero. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El egoísmo, también el egoísmo, que es un pecado. El egoísmo, que viene del latín ego, que significa yo, y se compone con el sufijo ismo, que indica la actitud de quien solo manifiesta interés por lo propio. Una persona egoísta solo piensa en los suyos y nada más en los suyos. Es algo muy importante. Cuando a un niño le enseñan a ser egoísta, incluso llegará a pensar cuando se case más en sus padres que en sus hijos y su esposa. La persona egoísta siempre piensa en los suyos, en los suyos, en los suyos. En Proverbios 18:1 dice, el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. Incluso una persona egoísta llega incluso a negar, a blasfemar las Sagradas Escrituras, como lo dice en Proverbio, que el egoísta solo busca satisfacer sus propios caprichos, despreciar cualquier consejo que se le da. Hay gente que puede decir, ¿cómo es que yo no voy a dejar de darle a mi familia por darle a alguien más? Yo no voy a dejar de darle a mis papás por darle a alguien más. No voy a dejar de darle a mi familia o a mí por darle a la iglesia. Es una persona que niega, que solo piensa en sí mismo y en sí mismo y busca cualquier pretexto para poder decir eso. Y eso es algo muy importante. Pero miremos lo contrario, lo que sí la Biblia nos enseña a nosotros, como lo dice Hechos 20:35, dice que es mejor dar que recibir. Aquí dice en 2 de Corintios 9:6, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco, el que da mucho, recibe mucho. Verso 7, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación, Dios ama al que da con alegría. Para hacer eso, no tiene que haber codicia, no tiene que haber avaricia, no tiene que haber egoísmo. Así de que termino con esto. No permita que la avaricia, la codicia o el egoísmo lo aparte de Dios. Eso es algo muy importante que usted debe de tener. Así de que tenga cuidado con la codicia, la avaricia y el egoísmo en su vida. Amén. Así de que el Señor me le bendiga. Bendiciones y gracias por ver este video. Gracias por darle like al video. Gracias por compartirlo. Gracias por agregarse al canal. Bendiciones y que la paz de Dios esté sobre usted y sus hijos y los suyos donde quiera que estén. Bendiciones. Hasta pronto.